Bienvenidos a todos al estudio de la palabra del Señor. Hoy teníamos un tema interesante. Algunos a lo largo de la semana me han estado preguntando. Nos quedamos en 1 Corintios capítulo 14 estudiando los versículos hasta el 33, ¿verdad? Nos quedamos en el 33 y tenemos que seguir del 33 en adelante. Vamos a leer del 33 al 35. Muchos me han preguntado, como decía durante la semana, porque algunos estaban interesados en taparle la boca a sus mujeres. Estaban expectantes para ver si les cuadraba o no. Y algunas mujeres pues estaban a la expectativa de saber si las escrituras eran machistas o si Pablo era machista o no. Bueno, es broma, ¿no? Pero sí que yo creo que es bueno que escudriñemos y profundicemos en el estudio de las escrituras, porque si leemos por encima nada más, corremos el riesgo de que, dado que estamos en el siglo XXI, hace muchos años que esta palabra se escribió, en un país diferente a este, en lengua diferente a la nuestra, en un tiempo en el que las culturas eran diferentes también, las costumbres también. Para poder entender el pasaje en cuestión, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. A esas cosas que hay que tener en cuenta se le llaman las normas de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Y es lo que vamos a hacer. Primero leamos el pasaje en cuestión, que es desde la segunda parte del versículo 33 hasta el 35. De la segunda parte del 33 hasta el 35. Dice ahí: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Es un tema interesante, ¿verdad? ¿Ok? Como en todas las iglesias de los santos, dice ahí en la primera frase que hemos leído, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es lo que normalmente se ha interpretado al leer este pasaje que acabamos de leer? Lo que normalmente se ha interpretado es... No, ¿qué es lo que normalmente se entiende cuando se lee estos pasajes que hemos leído? Que la mujer no tiene derecho a hablar, ¿verdad? Que la mujer debe guardar silencio, que a la mujer le es prohibido hablar en la iglesia y por tanto la mujer no tiene ni voz ni voto. ¿Ok? Así es como se ha querido interpretar y muchos lo han interpretado así. Ahora, nosotros vamos a profundizar. Vamos a escudriñar qué es lo que Jesús nos encarga, que indaguemos, investiguemos, escudriñemos para llegar a una conclusión. No vamos a partir de una conclusión para buscar apoyo a lo que pensamos, porque eso no es teología, eso no es hermenéutica, ¿ok? No podemos partir de una postura, sea a favor o en contra de que la mujer participe en la iglesia. No podemos ir a la escritura para decir, ve, aquí dice que la mujer debe callar, o no, mira, esto, no. Vamos a ir sin postura preconcebida y vamos a estudiar el texto en profundidad para ver qué es lo que realmente dice. ¿Ok? No lo que se puede entender a vista de pájaro, en una lectura rápida. Hay que profundizar, porque como digo, hay cosas que hay que tener en cuenta. Aquí, evidentemente, muchos han querido ver una prohibición para que la mujer no participe de ningún modo en la enseñanza en la iglesia. Ahora, pregunto, ¿habla Pablo de este mismo tema en alguna otra de sus epístolas a las iglesias?
habla Pablo de este mismo tema. Porque fíjense que empieza diciendo en el versículo 33, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Por tanto, pregunto, ¿hay documentación, hay versos, hay estudios, hay versículos, hay capítulos, hay alguna porción de las cartas del apóstol Pablo dirigida, por ejemplo, pues a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los de Tesalónica? ¿Hay algún dato de esas cartas que envió Pablo a las iglesias en el que le dijese esto mismo? La pregunta es no. No. Esta es a la única iglesia, hablamos de iglesia, esta es la única iglesia a la que Pablo le dice eso. Sabemos que Corintio era especial por algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacían especial a la iglesia de Corinto? Hablen, por favor, estamos aquí para hablar. Había muchas cosas, por ejemplo, cuando iban a comer, por decirlo, los ricos comían. O sea que había problemas. Otros que hablaban que no eran idiomas, no. Había muchos problemas. Había problemas con las lenguas, había problemas con la Santa Cena, había problemas con otras muchas cosas, ¿verdad? Corintio era una iglesia muy problemática. Y esto hizo que el apóstol, al escribir esta carta, tuviera que corregir ciertos abusos que se estaban produciendo en aquella congregación. Así que cuando Pablo dice aquí, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen, tenemos que entender lo que realmente estaba diciendo. Porque curiosamente en ninguna de las epístolas que Pablo escribe y envía a las diferentes iglesias, en ninguna se menciona este tema, sino solamente aquí y en Primera de Timoteo capítulo 2 del 11 al 15, que ya lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Algunos, llevado de su misoginia, la misoginia es aversión a la mujer, ¿no? Es estar en contra de la mujer en todos los aspectos, ¿no? Algunos, llevados de su misoginia, han prohibido realmente que la mujer tenga ningún tipo de participación en la iglesia y se han agarrado de pasajes como estos. Se han aferrado a textos como este que parecen decir eso, ¿ok? Lo que tenemos que deducir mediante las normas de la hermenéutica, de la interpretación correcta de las Escrituras, es que es la que nos va a llevar a una buena exégesis, a una buena interpretación, es si realmente este pasaje dice lo que parece decir, ¿ok? Como siempre, el contexto es fundamental para poder entender bien un pasaje. Empecemos por el contexto general de la Biblia. ¿En algún otro pasaje de la Biblia se prohíbe que la mujer hable? ¿No? Pero si entendemos, como algunos entienden y como algunos afirman, que Pablo le está aquí impidiendo a la mujer enseñar y aprender, tendríamos una verdadera contradicción con otros pasajes de las Escrituras. Así que vamos a ver primero ese contexto general, a ver si realmente Cristo, por ejemplo, enseñó lo que parece que enseña aquí Pablo. Enseñó Cristo que la mujer debía estar calladita y en las cosas de la casa y en la cocina y punto. Vamos a ir, por ejemplo, a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aquí se nos relata pues cómo Jesús, en casa de su amigo Lázaro, ¿verdad? Estaba él allí reunido y empezó a enseñar. Ustedes saben que donde hay dos o tres, el Señor está en medio, ¿no? ¿Eso qué es? Una iglesia, ¿verdad? Y el Señor estaba allí enseñando, y en el capítulo 10, versículo 38, dice, Lucas 10:38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Estaba aprendiendo, ¿no? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuán afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que le mandó Jesús a María, que se metiera en la cocina, porque esa era la tarea de la mujer. No hizo esto, ¿verdad? Aunque eso es lo que algunos quieren hacer. La mujer en la cocina. ¿Han oído alguna vez esa frase? ¿Verdad? La mujer en la cocina. Y aún en las iglesias se manda a las mujeres a la cocina. De verdad que ya quisieran mucho que Jesús hubiera dicho eso, porque hay muchos que son machistas y misóginos. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús ante la queja de Marta? Que la elección de María fue la acertada, ¿no? Esa fue la elección, la mejor elección. Si nosotros afirmamos que las palabras de Pablo impiden que la mujer aprenda o enseñe en la iglesia, como algunos han querido señalar, sacando esas palabras de contexto, también entraría en conflicto con otros pasajes. Vamos a ver otro pasaje más. Hechos capítulo 18, versículo 26. Estamos viendo el contexto general de ese tema. Hechos capítulo 18, desde el 24 en adelante dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fíjense, tenía un buen don de palabra, ¿ok? Y además era conocedor de las Escrituras, era poderoso, podía citar con autoridad las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, alguien le enseñó. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, tenía conocimiento, pero limitado. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila era una mujer, la esposa de Aquila. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, curiosamente aquí Priscila es puesta antes del marido. Esto es contra la costumbre de aquella época. Siempre se citaba al marido antes que a la mujer. Es más, generalmente se citaba al marido y no a la mujer. Aquí no solo se cita a la mujer, sino que se cita en primer lugar, antes que el marido. Los estudiosos creen que es porque Priscila tenía mayor peso en el ministerio que su propio esposo. ¿Ok? Entonces dice: cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, lo tomaron aparte y le dijeron: mira, Apolos, verás, a ti te han enseñado, pero hay algunas cosas que no te las han enseñado bien. Ven, vamos a sentarnos y vamos a hablar de las cosas del Señor. Esto no es así, esto es de esta manera. Una mujer enseñando a un hombre. ¿Ok? Si Pablo estuviera diciendo que eso no se debía hacer, estaría en contradicción con este pasaje de la palabra, ¿verdad? Por tanto, ¿está Pablo prohibiendo que las mujeres se expresen en la iglesia cuando dice lo que dice? En todas las iglesias, bueno, así es como algunos lo interpretan, y llegan a prohibir incluso que las mujeres puedan orar en público. En algunas congregaciones las mujeres no pueden ni orar en voz alta, tienen que hacerlo para sí mismas y para Dios. Esto ocurre. Ahora bien, si eso fuera así, vamos a seguir viendo más textos que entran en conflicto con esa doctrina.
¿Ok? Vamos a ir a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 28. Aquí tenemos una profecía que se cumplió en Pentecostés y en la que se dice, Joel 2:28, dice: después de esto, está después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Después de los profetas mayores, eso, está más adelante, bastante más adelante. Ok. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre alguna carne. ¿No? ¿Sobre toda? Hombre, sobre las mujeres no puede ser, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a seguir leyendo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ah, y vuestras hijas también. Profetizar las mujeres. ¿Es que Dios no conocía la doctrina de que las mujeres debían de estar calladas? ¿O es que el Espíritu Santo se equivocó? ¿Ustedes entienden que un pasaje de la Escritura no puede entrar en conflicto con otro? Por tanto, yo no creo que haya conflicto. Únicamente creo que están entendiendo mal las palabras de Pablo. Porque Dios no prohíbe a la mujer hablar. Ahora vamos a ver, vamos a entender realmente ese pasaje, porque vamos a profundizar más. Pero miren que aquí está diciendo, pues, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, ¿ok? Y aquel día el Espíritu Santo vino sobre los hombres, ¿verdad? O sobre las mujeres también. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16, está diciendo, porque esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a citar la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Entonces, él está explicando, mire, lo que aquí está pasando, no es que estos señores estén borrachos. Aquí lo que está pasando es que se está cumpliendo una profecía que Dios había anunciado. Pero había mujeres entre aquellos 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿O solo había hombres? La palabra dice que también había mujeres, ¿verdad? Fíjense, si nosotros negamos que la mujer pueda orar o profetizar, es decir, ¿qué es profetizar? Ya con el conocimiento que tenemos, ya sabemos, ¿verdad? Que es exponer la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, ¿hace el profeta Joel alguna diferencia entre hombre y mujer? ¿La hizo el Espíritu Santo cuando descendió sobre la iglesia? No, de ninguna manera, ¿verdad? Además, negar la posibilidad de que la mujer ore o enseñe o profetice contradice también el contexto inmediato de lo que Pablo viene diciendo. Vamos a ir ahora al contexto inmediato. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Aquí Pablo, ¿recuerdan? Hablando sobre el velo en la mujer. 1 Corintios 11:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, afrenta a su cabeza, ¿qué quiere decir? Afrenta a su cabeza. ¿Quién era la cabeza de la mujer? El esposo. Por tanto, cuando la mujer oraba sin cubrirse, estaba ofendiendo ¿a quién? Al esposo.
¿Ok? Pero la mujer podía profetizar si se cubría, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí o no? Es lo que Pablo está diciendo aquí claramente. La mujer ora y profetiza. Lo único que se está corrigiendo aquí es que lo hiciera descubierta. ¿Ok? Ya estudiamos esto en su momento, hablando de las costumbres judías que algunas mujeres pues estaban queriendo saltarse a la torera y con ello ofendían a sus esposos. Y Pablo, hablándole de la necesaria sujeción de la esposa al esposo, les corrige. Pero aquí se deja bien clara, sentada la base de que las mujeres podían orar y podían profetizar en la iglesia. Por tanto, si ahora en el capítulo 14 lo que Pablo estuviera diciendo es que la mujer tiene que estar en silencio, debe callarse, entonces habría una contradicción entre lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 11 y lo que Pablo está diciendo en el capítulo 14. Así que no puede ser eso, tiene que tener otra explicación, tenemos que estudiar más el texto para ver qué es lo que realmente está diciendo Pablo. Porque no nos basta solamente quedarnos con lo que parece, hay que llegar a entender lo que de verdad está diciendo. Como dije, tenemos que tener en cuenta el contexto. Ya hemos tenido en cuenta el contexto general, hemos tenido en cuenta el contexto inmediato y una pregunta que debemos hacernos, volviendo a 1 Corintios capítulo 14, versículo del 33 al 35, para poder entender bien este pasaje, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando escribe estas frases? Si tenemos en cuenta todo el capítulo, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo al escribir estas palabras? ¿Cuál es el tema que él está tocando? Observen el contexto inmediato y díganme cuál es la razón por la cual el apóstol dice estas cosas. Esto es un ejercicio de hermenéutica. Es un ejercicio de interpretación. Porque no podemos aislar estas palabras del resto que la rodea, ni del resto de la carta, ni del resto del tema que está tratando el apóstol. Así que, ¿cuál era el tema que Pablo estaba tratando aquí? El don de lenguas. ¿Qué más? Eso es lo que está enseñando justamente con estas palabras. Pero el contexto, lo que Pablo está hablando es del don de lengua y la profecía. ¿Ok? Todo el capítulo 14 tiene como razón de ser una discusión que se produjo en la iglesia de Corinto y que Pablo está corrigiendo. Había problemas con el don de lengua, había problemas con el don de la profecía. Unos y otros estaban enfrentados entre sí. Y unos decían que eran más importantes que los otros, y unos interrumpían a los otros, y los otros interrumpían a los unos, y aquello era un caos que no edificaba a nadie. Ese es el tema que Pablo está tratando. Y no podemos ignorar el tema, porque del tema es de donde sale ahora estas frases del apóstol que tenemos que llegar a entender. Por tanto, Pablo está hablando del orden del culto, del orden en la iglesia. La iglesia era muy, muy desordenada, dividida por diferentes razones que ya hemos estudiado, ¿verdad? Estaba allí ese choque de culturas, convivían judíos y gentiles con diferentes orígenes, con diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, es decir, diferentes formas de entender la religión. Unos venían del paganismo, otros del judaísmo, y ahora no estaban ni en el paganismo ni en el judaísmo, estaban en la iglesia. Y la iglesia no es pagana ni es judía, la iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y paganos y judíos tenían ahora que conformar sus ideas a la verdad de Dios. Por si fuera poco, esto se produce justamente en un periodo de tiempo que es irrepetible. Porque se produce en ese espacio de tiempo en el que aún la escritura no estaba terminada. Nosotros ya tenemos la Biblia aquí completa,
en nuestras manos. Pero en aquella época la Biblia todavía no estaba escrita, no estaba terminada de escribir. El Nuevo Testamento se empezaba a escribir. Esta es una de las cartas del Nuevo Testamento. Por tanto, se produce en un momento de la historia en el que todavía era necesaria que personas recibieran de parte de Dios palabra profética para compartirla. Después, ya cuando la escritura estuvo terminada, eso ya se acabó. Ya tenemos la palabra profética más segura que en la escritura. Pero en aquella época era necesario. Y ese periodo de tiempo era confuso. Se produjeron muchos errores. Ahora, ¿quién era el pastor de la iglesia de Corinto? No se menciona, ¿verdad? No se menciona ni pastor, ni pastores, ni ancianos, ni responsables de la congregación, porque, es decir, aparte de Pablo, que la había fundado, no había una dirección clara, no había una cabeza, no había un liderazgo, no había alguien que dirigiera la congregación. ¿Explicaría esa falta de dirección el cacao mental que tenía? ¿La división y la confusión que tenía? Ahora bien, este desorden era de una manera especial manifiesto en el tema de las lenguas y de la profecía. Y de eso es de lo que está hablando Pablo. Ahora, ¿pusieron orden los profetas en la discusión? De ninguna manera. Los profetas eran parte del problema. ¿Ok? Porque todos querían hablar al mismo tiempo y demás. De tal modo, ustedes ya saben que lo tratamos en los primeros capítulos de la epístola. Unos decían yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, el otro yo soy... Era un cacao mental. Todos querían hablar y aquello era un verdadero desorden. Desorden que Pablo está intentando corregir justamente con esta carta. Y no podemos olvidar eso. Por esta carta, Pablo está corrigiendo problemas, desórdenes. Por tanto, las palabras de Pablo van dirigidas para corregir un problema que se estaba dando en Corinto. ¿Cuál era el problema? Eso es lo que tenemos que descubrir para poder entender las palabras del apóstol Pablo. Así que fíjense en el versículo 33, cuando Pablo está diciendo en la primera parte, cuando está diciendo que Dios no es Dios de confusión, está dejando patente que había una enorme confusión en la iglesia en Corinto. Todo esto nos tiene que hacer ver lo complejo que era esa iglesia, esa situación. Pero al mismo tiempo también lo complejo que es poder interpretar a Pablo cuando está corrigiendo problemas, situaciones que se dieron en aquel tiempo. Así que vamos a ir ahora al texto. Capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Yo quiero llamar vuestra atención sobre estas primeras palabras y quiero hacerle una pregunta. ¿Se refiere Pablo a todas las mujeres o solo a algunas? A las que estaban haciendo desorden. A las sacerdotisas. ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Cómo podríamos estar seguros de a quién realmente Pablo está dirigiendo estas palabras? A los judíos. La ley, bueno, Pablo cita la ley y la ley pertenece a los judíos. Por ahí va bien encaminado. Ahora, concretamente, ¿a quién está dirigiendo Pablo estas palabras? Miren, versículo 35 nos da una orientación. Dice el versículo 35, y si quieren aprender algo, que pregunten en casa, ¿a quién?
a sus maridos. Bueno, por lo pronto ya sabemos que Pablo no se está refiriendo a todas las mujeres. Se está refiriendo a las mujeres que están casadas. ¿Ok? Ahora, en la iglesia, ¿solo hay mujeres casadas o también hay viudas y solteras? ¿Verdad? Por tanto, en este caso, Pablo se estaba refiriendo a las mujeres casadas. Ahora, ¿casadas con quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo concretamente? ¿De quiénes está hablando Pablo? ¿Cuál es el contexto inmediato? Mire, vamos a leer el versículo 32 y así lo vamos a entender mucho mejor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Así que cuando Pablo está hablando de los profetas, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres, ¿mujeres de quién? De los profetas. ¿Ustedes se dan cuenta? Pablo no está hablando de todas las mujeres, está hablando de las mujeres de los profetas. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué tenía Pablo con las mujeres de los profetas? Vamos a entender. Así que, evidentemente, como decía, en una iglesia hay mujeres casadas, solteras, viudas y demás, ¿verdad? ¿Podían estas mujeres, que no eran mujeres de profeta, hablar en la iglesia? ¿Sí o no? No hay ninguna prohibición para todas las mujeres. Hay una prohibición para las mujeres de los profetas. Y ahora, ¿por qué las mujeres de los profetas no podían preguntar en la iglesia? Pues para eso es un marido, no quiere que casa. Se estaba produciendo un problema en la iglesia. Se estaba produciendo un caos, un desorden en la congregación de Corinto, porque cuando los profetas estaban hablando, cuando los profetas estaban enseñando o interpretando alguna profecía que se había dado o explicando algún mensaje que se hubiera transmitido en lengua, las mujeres de los profetas estaban de alguna manera incordiando a los profetas. Y ahí es donde se estaba produciendo el problema. Por eso Pablo dice, versículo 35 dice, pregunten en casa a sus maridos. ¿Okay? Por lo tanto, Pablo no ordena que todas las mujeres guarden silencio absoluto en la iglesia. Solo dice que las esposas de quienes predicaban y enseñaban la palabra de Dios no deben participar cuando se está interpretando o examinando las lenguas o las profecías. Callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Miren, generalmente, como en muchos pasajes, si lo leemos por encima, nosotros vamos a poner el énfasis no donde realmente está, sino donde nos parece que debiera estar. Generalmente, ¿dónde se pone el énfasis al leer estos pasajes? En que la mujer se calle, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el verdadero énfasis que hay en este pasaje? Léanlo, versículo 35, del 34 al 35, y ustedes se van a dar cuenta de que la interpretación correcta de este pasaje no está en que las mujeres se callen. El verdadero énfasis de este pasaje está en la sujeción. Pues Pablo está argumentando, justamente como decía Cuacu, en base a la ley, sino que estén sujetas. Versículo 34, como también la ley lo dice. El teólogo Keistemaker dice, es obvio, al comentar este pasaje, dice, es obvio que no está prohibiéndole a la mujer que hable durante el culto. Más bien está enseñando que, según lo enseña la ley, respete a su esposo. Eso es de lo que Pablo estaba hablando. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que Pablo está citando un pasaje de Génesis, referido a la creación y al orden establecido por Dios en esa creación.
Evidentemente, Génesis no es un libro de la ley, pero ya vimos que era costumbre de los judíos llamar ley a toda la escritura del Antiguo Testamento. Ya vimos que incluso Jesús hablaba de ley cuando se refería, por ejemplo, a los Salmos, ¿verdad? Por tanto, teniendo en cuenta que aquí se cita la ley, cabría preguntarse, bueno, ¿no fuimos liberados de la ley? ¿Cristo no nos libró de la ley? ¿Cómo volviéramos nosotros ahora a imponerla de nuevo a la iglesia? ¿Sería correcto imponer la ley a la iglesia? No, por tanto Pablo no está imponiendo la ley a la iglesia. Le está hablando en un momento puntual, en una congregación puntual, que había un problema puntual, le está dando la solución. Esposas, sujétense a sus maridos. Eso es de lo que está hablando el pasaje. No de que todas las mujeres tienen que estar en silencio. Está corrigiendo un defecto que había allí. El desorden que se producía cuando las mujeres de los propios predicadores le interrumpían para hacerle preguntas y para contradecir lo que estaban diciendo. Y eso es algo que no debía ocurrir, porque no era para edificación, sino para discusión. Fíjense, Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos ¿qué? Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La iglesia no está, y esto lo escribió Pablo. ¿Ustedes entienden? Es Pablo mismo quien escribió estas palabras. Pablo sabe que la iglesia no está bajo la ley, pero aquellas mujeres habían sido educadas bajo la ley, y aquellas mujeres, por costumbre, por tradición, por su ley, la ley de su nación, debían sujeción a sus esposos. Si no tenemos en cuenta el contexto histórico en el que se da esta palabra, la interpretaremos mal. Y esto es lo que hacen muchos. Simplemente porque no se quieren detener en estudiar, en investigar, en escudriñar, para ver qué es lo que realmente dice la palabra y no lo que parece que dice. Es más cómodo decir, no, que las mujeres se callen y se acabó. Le tapamos la boca a las mujeres y con eso los hombres estamos más contentos. Al menos en la iglesia las tenemos calladas. Oiga, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Ahora, ustedes imagínense que yo estoy enseñando y ahora mi mujer empieza a interrumpirme y a decir, no, pero es que eso cómo va a ser, porque yo creo que no sé qué, y empieza a hacerme preguntas, interrumpiendo la exposición que yo estoy haciendo. ¿Sería correcto eso? ¿No me tiene en casa para preguntarme? ¿Por qué me tiene que preguntar en público? ¿Ok? Eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. ¿Se dan cuenta cómo es importante prestar atención a la palabra? Por eso muchos estudiosos interpretan este pasaje como histórico, no doctrinal, sino como histórico. Eso significa que está relatando un problema que hubo puntual, en una congregación puntual, en un momento puntual, pero que no debe ser aplicada a la iglesia hoy en día, porque no tiene sentido. Porque el que en Cristo no hay ni varón ni mujer. Gálatas 3:28. Y eso también lo escribió Pablo. Pablo no se contradice, simplemente hay que entenderlo. Hay que escudriñar para poder entenderlo. Así que lo que Pablo se está refiriendo aquí es al papel de la esposa, el papel que la esposa debe cumplir en cuanto al esposo. Debe estar sujeta al esposo, según el orden establecido por Dios y especialmente en las cuestiones espirituales. ¿Quién? Adelante, Carolina. La segunda parte del versículo 35 dice, bueno, aprendiendo que están hablando a las mujeres de los dice,
Sí. Dicen que la mujer, o sea, le deja como muy abierto a que puede ser cualquier mujer, ¿no? Me parece a mí, a pesar de que estamos viendo que son estados profetas, ahí dice que una mujer como que una... Sí, lo que pasa es lo que ya ha ocurrido en otros casos, ¿verdad? Que a veces las traducciones no son exactas. Mira, en el original la palabra que una no aparece. Simplemente aparece indecoroso, mujer hable. Y la palabra mujer en realidad es giné, que en castellano significa esposa. Es decir, que la esposa, es indecoroso que la esposa ¿de quién? El contexto nos ha dicho ya que se está refiriendo a los profetas. Por tanto, lo que pasa es que, repito, las traducciones de la Escritura se hacen teniendo en cuenta muchas cuestiones. A la hora de interpretar del griego, que es un idioma, además el griego antiguo, que ya no existe, aunque algunos son capaces de hablarlo, traducir el griego antiguo a castellano moderno, los traductores no tienen más remedio que no solo traducir, sino interpretar lo que están traduciendo. Y ahí muchas veces no han hilado muy fino. Por eso hoy en día que tenemos estas herramientas fantásticas que nos permiten conocer el texto original tal como fue escrito y la traducción directa al castellano, hoy podemos ver cuál es la mejor traducción, ¿verdad? Aún así, yo todavía estoy por ver por qué las sociedades bíblicas, ¿por qué no hacen una Biblia en condiciones, adaptada al siglo XXI? Todas las Biblias que están haciendo ahora están basadas no en el Textus Refectus, sino en los manuscritos del Vaticano, que son mucho más espurios, son mucho más corrompidos que los escritos que se usaron para traducir la Reina Valera. ¿Por qué no se hace una traducción correcta? El día que yo me jubile, si no está hecha, yo la hago. Sí, porque hoy en día, mire, lo tenemos mucho más fácil que lo tuvieron los traductores. Reina lo tradujo sin tantos medios como tenemos nosotros hoy. Y es importante, si tuviéramos una buena traducción, sería mucho más fácil entender las Escrituras y no tendríamos tanto problema como a veces hay justamente por estas cuestiones, ¿verdad? Pero aquí Pablo en 1 Corintios 14:35 está diciendo, es indecoroso que esposa hable en la congregación. Es decir, se está refiriendo a qué esposa, a las esposas que ya hemos visto de los profetas. Por tanto, no hay contradicción en eso, sino simplemente que hay que profundizar un poquito más para poder entender el texto. Esto está, cuando hablábamos de que Pablo está refiriéndose al Génesis en cuanto a la sujeción de la mujer al marido y demás, eso está en consonancia con lo que él enseña en 1 de Timoteo 2:15, 2 del 11 al 15, vamos ahí. 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. Aquí comienza justamente con esa misma palabra, giné, la esposa, ¿ok? Aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, ¿ve? Cita el Génesis, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este es otro de los pasajes que mucha gente malinterpreta, ¿ok? Y que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando dice ahí que sino estar en silencio, la palabra silencio es esichia, que significa estar tranquila, estar en calma.
Tener descanso, es decir, que la mujer esté tranquila en la iglesia. No está diciendo que se calle la boca, sino que esté tranquila, que no interrumpa, que no esté molestando en el culto. Por consiguiente, el escrito del apóstol Pablo es claro, es sencillo. Bueno, claro, podía ser más claro si las traducciones fueran más correctas, ¿verdad? Pero es suficientemente claro si uno se toma la molestia de escudriñar. El problema está en que no nos queremos tomar la molestia de estudiar. Pasamos por encima de los textos y creemos que ya conocemos lo que la Biblia dice. Ayer un chico cuyo padre se convirtió en nuestra iglesia allí en Jerez, y él era un muchacho jovencito, muy jovencito, un niño. Me decía que, bueno, se ha metido al calvinismo, a la iglesia reformada, y me decía que se nota que necesito estudiar más la Biblia. Y me lo dice un muchacho que no nació cuando yo ya estaba estudiando la Biblia. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque ha leído 2 libros y cree que ya sabe todo. Leen la Biblia por encima y creen que ya saben todo. Y la Biblia hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que orar al Señor y hay que pasar horas escudriñando y buscando y por qué y esto, cómo y de qué manera. Y cuando hacemos eso, cuando de verdad tenemos hambre y sed de la verdad, Dios te revela, Dios te muestra, el Espíritu Santo te guía, porque es parte del ministerio del Espíritu Santo guiarnos a toda la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Amén. Así que aquí lo que este pasaje está enseñando es la diferencia entre la casa y la iglesia. En la iglesia, la esposa de los ministros, que estén calladitas cuando el ministro está hablando. Ahora, si la que está hablando es ella, pues que el ministro se calle y no la interrumpa, porque puede preguntarle en casa. ¿Sería el mismo caso o no? Claro. Gálatas 3:28, en Cristo no hay varón ni mujer. Si es la mujer la que está profetizando, si es la mujer la que está exponiendo, sería lógico que si mi mujer está dando un estudio, yo esté interrumpiéndola, creando conflictos y haciendo preguntas que podía haberle hecho en casa. No es lógico. Y eso es la cuestión. En la intimidad del hogar se puede aprender. Pero en el servicio de adoración, la esposa que cuestiona al esposo respecto a verdades espirituales corre el riesgo de deshonrarle en público. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Porque aparte del mal testimonio que da, está el desorden que provoca al interrumpirlo. Y eso no edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Pues que las esposas honren a los esposos en armonía con lo que la Escritura dice. Por eso cita la ley. Ahora, Pablo no está exigiendo a todas las mujeres que se callen. Está refiriéndose a las mujeres de los profetas cuando estos están enseñando. Pero una mujer no tiene por qué estar en silencio y no participar de la oración, de los cantos, no participar de los himnos, no participar de la enseñanza. Eso no es correcto. El tema que Pablo está tratando aquí no es el de silenciar a la mujer, sino el de la sumisión de la mujer. Son 2 temas bien diferentes. Y el verso 35 nos da la clave cuando dice justamente eso, ¿verdad? Pablo no podía estar callando a la mujer como algunos han querido entender, ya que él mismo afirma que algunas mujeres combatieron con él en el Evangelio. Mire, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Si ustedes leen las despedidas de las diferentes epístolas de Pablo, usted verá cómo Pablo habla de sus colaboradoras, mujeres que colaboraban con él en la predicación de la palabra, en las misiones. Y aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que había algún problema entre ellas, ¿verdad? Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, es decir, codo con codo, en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, colaboradoras que estuvieron conmigo, juntamente conmigo, con mis colaboradores. Mujeres que acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros, que le ayudaron en la extensión de la palabra. Fueron colaboradoras de su ministerio. Ahora veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Porque aquí este pasaje se pone también como evidencia de que la mujer no puede estar en el ministerio. 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Dice ahí la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dicen, ve, Pablo nunca encargó a mujeres que enseñaran. Pero oiga, tenemos las buenas herramientas de hoy. La palabra que aquí se traduce por hombres es antropos, cuya primera traducción es persona. Esto encarga a personas fieles, personas, no se refiere a varones, sino a personas. Pueden ser hombres o mujeres. Por tanto, no es ninguna evidencia contra el que la mujer participe en el ministerio. No ha de entenderse así. Otro comentarista afirma que Pablo se refiere solo al orden del culto, es decir, que no debían interrumpir la exposición de sus esposos con preguntas que podían haber hecho en casa. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol? Justamente lo que ya había dicho antes en el capítulo 11, como hemos visto, que la mujer casada debe respetar al marido. Ese es el orden correcto. Ninguna mujer casada debe avergonzar a su marido en público. ¿Se dan cuenta, hermanos, con qué facilidad a veces interpretamos mal las Escrituras? No profundizamos lo suficiente. Yo le invito a todos los que nos ven a través de internet que profundicen en las Escrituras, que cumplan el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que en Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras. Y la palabra escudriñar significa indagar, investigar, profundizar. Eso es lo que significa. No significa leer por encima, significa dedicarle tiempo, esforzarnos a comprender el verdadero sentido de las palabras de Dios. El que tuvo en su origen y el que nosotros debemos entender. No el que tiene hoy para la mentalidad del siglo XXI, sino cómo lo entendieron ellos en aquella época. Así que, hermanos, las mujeres pueden hablar en la iglesia, pueden enseñar en la iglesia, pueden hacer cualquier cosa que pueda hacer un hombre en la iglesia, porque no hay diferencia en Cristo. En Cristo no hay ni varón ni mujer. La mujer puede participar del ministerio de la iglesia, y esto es un tema que, si quieren más información, en nuestra página web pueden dirigirse a preguntas y respuestas, y ahí pueden encontrar la respuesta a si una mujer puede ser o no ministro o siervo de Dios. Miren, son muchas las mujeres que desde siempre Dios ha escogido para que les sirvieran. Muchas mujeres sin las cuales la iglesia no hubiese sido la misma. Necesitamos el ministerio de la mujer. No podemos taparle la boca a la mujer, porque entonces estaríamos en desventaja. Estaríamos negándonos a nosotros mismos dones que Dios ha puesto en la iglesia, ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Y escuchen bien, los ministerios los pone el Señor.
no los pastores, los pone el Señor. No quienes enseñamos, los pone el Señor. Los ministerios y los dones los reparte el Espíritu Santo. No los repartimos nosotros diciendo yo voy a escoger a los varones nada más. Eso no es así. El Espíritu Santo da a cada uno en particular como Él quiere. Y pregunto, ¿solo los hombres tienen dones? Eso no es correcto. También las mujeres lo reciben para la edificación de la iglesia. Si anulamos a la mujer, tendríamos una enorme desventaja. Estaríamos perdiéndonos una gran parte de la edificación que las mujeres aportan en las congregaciones. Así que, dicho esto, ¿alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿No tienen duda? Pues entonces sigamos. Capítulo 14, versículo 36 al 38. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Estas dos preguntas retóricas que hace aquí Pablo demandan una respuesta negativa ambas. ¿Ok? Él quiere saber si los corintios se ven a sí mismos como la cuna del cristianismo, y evidentemente no son los corintios la cuna del cristianismo, ¿verdad? No es la iglesia de Corintios la que dio origen al Evangelio, ni tampoco a la palabra de Dios, ¿verdad? La segunda pregunta, Pablo lo que les está preguntando a sus lectores es si ellos son los únicos en el mundo a quienes ha venido el Evangelio de Cristo. Evidentemente se espera la misma respuesta. No, el Evangelio ha llegado a todo el mundo, ¿verdad? Versículo 37, Pablo da a entender que había algunos que se consideraban profetas y espirituales, pero que rechazaban sus enseñanzas. Y a eso les deja claro que ninguno de ellos cuenta con la posición que tenía el apóstol. Es decir, Pablo está demandando el reconocimiento de su inspiración divina. Así que, por eso él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos no míos, sino del Señor. Así que él está dando a valer la inspiración apostólica, la inspiración divina. Versículo 38, en otras palabras, el que quiera seguir siendo ignorante, allá él. Punto. Pablo, una vez que habla y expone la verdad, después ya cada uno que crea lo que quiera, pero esta es la verdad, ¿ok? Y el que quiera seguir ignorando, que ignore. Versículos del 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En estas palabras, que son las últimas observaciones del apóstol sobre el tema de las lenguas y de la profecía, deja claro que cuando decía vuestras mujeres callen, no ha cambiado de tema. ¿Ok? Sigue hablando de las lenguas y de la profecía. Era ese el tema que él estaba tocando. Procurad profetizar, dice. Esta exhortación es similar, casi idéntica a la del versículo 1, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 1, en la que repite casi las mismas palabras, ¿no? Ahora, aunque aquí dice también, y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, no impidan que en la iglesia se hablen otros idiomas, siempre que haya interpretación, como ya aclaró primero en los versículos 27 y 28, ¿verdad? Al parecer algunos, debido al follón que había entre aquellos que venían del paganismo y se ponían a decir tonterías, y los otros que hablaban en otros idiomas diferentes y tal, pues en medio de aquel follón, pues algunos querían prohibir que se hablaran en lengua en la iglesia. No, aquí todo el mundo habla español y punto. O allí en aquel caso, aquí todo el mundo habla griego y si no, no habla, ¿no?
Y Pablo está corrigiendo eso. No impidáis hablar en lenguas. ¿Ok? Aunque evidentemente después, al poco tiempo, los llamados padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, nos dejan ver claramente que las lenguas desaparecieron rápidamente en la iglesia y no siguieron hablándose hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de estos 2 capítulos, Pablo ha puesto claras limitaciones a la manifestación de ese don. Así que, en resumen, con respecto al tema de las lenguas y de la profecía, Pablo está permitiendo que se hable las lenguas siempre que haya interpretación o traducción, siempre que sean para la edificación de la iglesia. Y por último, cuando él dice aquí, pero hágase todo decentemente y con orden, el apóstol entiende que todo debe ser hecho de manera apropiada, no de cualquier forma. Lo cual confirma que en Corinto realmente no se estaban haciendo las cosas así. ¿Ok? En Corinto era un verdadero caos. Edifica el desorden. El desorden no edifica, desde luego que no. Más bien confunde, y sabemos que Dios no es Dios de confusión, como dice en el versículo 33, ¿verdad? Con esto hemos llegado al final del capítulo 14. Y con él, al final de la discusión de hablar en lenguas, de las profecías y del orden en el culto. A continuación, Pablo va a escribir sobre un tema totalmente diferente, un tema doctrinal importantísimo para el conocimiento de la iglesia. ¿De qué tema es? De la resurrección de Cristo y de los muertos, ¿verdad? Eso es lo que Pablo va a hablar en el capítulo siguiente, en el capítulo 15. No nos da tiempo de meternos ahí porque lo dejaríamos solo empezado y prefiero dejarlo para la próxima semana, pero sí que es importante que por favor estén leyendo el capítulo 15, porque realmente no tiene desperdicio. Lean este capítulo, profundícenlo, háganle preguntas a los textos, traten de entenderlo, y si no lo entienden, anoten las preguntas, y el próximo jueves tendremos la posibilidad, si Dios quiere, Dios primeramente, como dicen los mexicanos, tendremos la posibilidad de poder tratar el tema de la resurrección. Amén. Pero por favor estudienlo, léanlo, no una vez, léalo varias veces, subrayen lo que le parezca importante, subrayen lo que no entiendan, anoten las preguntas, no las deje a la memoria porque se les olvidará. ¿Ok? Y así el próximo jueves hablaremos sobre la resurrección de Cristo y sobre nuestra resurrección. Amén. ¿Alguna pregunta? Pastor, ya que queda claro que si uno va a una iglesia y la gente allí habla lenguas y grita y todo esto es normal. Que a mí en la iglesia donde yo iba a veces eran más altos los que hablaban en lenguas. Ahora. Se habla, y yo, para mí eso me pone muy nerviosa. Ajá. Me da un susto en vez de. Entiendo. No me concentro, no cierro los ojos porque pienso, y es de estas personas que le ponen a uno la mano y como a mojar, pues, entonces decía que yo preguntaba. Claro, todo ese tema